Noches, bienvenidos a nuestro live semanal. Vamos a comenzar. Usualmente empiezo a más o menos 8:15, entre 8:15, 8:20 más o menos. Y son todos los miércoles o todos los o jueves. Yo les anuncio antes, dependiendo cómo esté la agenda, pero uno de estos 2 días. Ya la próxima semana lo voy a hacer en simultáneo, Dios mediante, con YouTube también para que sea más práctico, porque mientras tanto estoy pasándolos allá y me estoy un poco demorada. Todos están acá, pero no allá. Muy bien, buenas noches, bienvenida. Iris, veo por acá que te acabas de unir. Vamos a arrancar con preguntas del live anterior. Aquí estoy para servirles. Si se les ocurren nuevas preguntas, así no sean del mismo tema o algo, pueden hacerlas y vamos viendo cuál es el momento apropiado para responderlas. O si son de este tema del detox que trabajamos la vez pasada, pues excelente, para que nos quede más organizado. Listo. Me preguntaron qué opinaba de un tema que está muy de moda y genera polémica, y es el ayuno intermitente. No lo toqué en el live anterior. Quienes quieran ver el live anterior, a propósito, está grabado. Todos quedan grabados. A ver, creo que tomando una base que utilicé en el anterior live, no todas las técnicas funcionan igual para todo el mundo. Y a veces por la moda o lo que leemos en un libro o dice alguien que tenga un punto de vista más radical, esto es excelente, 100% en todos los casos, en todos los países, en todas las fisiologías, nos podemos animar a hacer algo y de repente no es lo que más nos iría bien. Entonces mi invitación es probar las técnicas gradualmente, incluso esta, sin irnos de una a extremos de no comer durante muchísimas horas, para ver cómo se va comportando la fisiología y mucho cuidado con el tema médico. Si tienen alguna patología, algún desequilibrio puntual, es importante comentar antes con el doctor si vamos a hacer algo radical, como hacer un ayuno muy prolongado o solo tomar agua durante varios días o cosas de ese estilo. En mi cuerpo en particular les cuento mis experiencias con los ayunos. Mi fisiología, como mencioné en el live anterior, es de un metabolismo muy rápido. Tiendo a ser delgada. De hecho, como bastante más que la mayoría de personas que conozco. E incluso hombres muy altos a veces comen menos que yo. Pero pues parece que mi cuerpo va muy rápido, entonces necesito comer lo suficiente, si no bajo muy rápido de peso. En una ocasión, una médica que trabaja con varios enfoques como medicina china, medicina ayurveda, vino a uno de los cursos y me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo que en mi caso yo estaba practicando un tipo de restricción en ese momento para ver cómo se comportaba mi cuerpo de algunos carbohidratos que endulzaban, como la panela, por ejemplo, porque en ese momento había escuchado mucha información de no, la panela no es tan buena, mejor no endulzar, y yo sí endulzaba, pero con endulzantes no refinados. Yo empecé a notar que mi estómago, mi colon, no se movía como siempre, estaba muy como adormilado y empecé a tener mucho frío. No me sentía más vital o con más claridad mental o cosas así como dicen algunos cuando bajan los carbohidratos. No, en mi caso no. Y comenté el tema. Hola, Arbey, bienvenido, gusto saludarte por acá. Comenté el tema en el curso y había 2 médicas en ese curso. Y una de ellas me dijo, es que ese concepto no aplica en tu fisiología, tú sí necesitas usar panela. Entonces yo la miré como impactada, porque pues otros médicos que he escuchado dicen lo contrario. Y me dijo, no, pues es que depende del clima, depende de la fisiología, cómo responde tu cuerpo. No quiere decir que yo me como un cerro de panela, pero me va bien, ¿sí? No la uso en ayunas, por ejemplo, pero sí a veces uso en ayunas un poquito de miel de abeja muy pura, y siento que es un alimento muy poderoso
y limpia el cuerpo, es antibiótica y me sienta bien, no tengo picos de azúcar, un poquito, sin exagerar. Entonces, en mi caso, el tema de aguantar mucha hambre o pasar periodos muy largos de tiempo sin comer no funciona muy bien, me da muchísimo frío y, y no noto que después mi vitalidad sea más alta o cosas así. Hola, Almita, qué gusto verte por acá. Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo quiero hacer una limpieza porque comí pesado, me fui como a comidas que no son tan sanas, no sé, un fin de semana, vacaciones, cualquier cosa así. Lo que hago es comer muchos más vegetales. Los vegetales en general limpian todas las fisiologías. Lo podemos recordar por el color verde. En la naturaleza, los árboles son oxígeno, limpian el aire. Lo mismo es en el cuerpo. Entonces uso más vegetales, hago calditos alcalinos. Si voy a usar cereales que sean del grano entero, recién cocinados, uso el aceite que sienta que necesito, un toque de aceite de linaza, que es muy antiinflamatorio, o de oliva. Para mí eso también es limpieza, o sea que una limpieza no solo es dejar de comer, sino también ayudarle al cuerpo con alimentos que lo ayuden a limpiar. Y que descanse si se trata de parar algún alimento, pues de lo que sea ultraprocesado, y ya con eso es para mí ha sido suficiente. Ahora, ¿qué pasa los doctores pueden recomendar, y lo que he visto, por ejemplo, en algunas recomendaciones del ayuno intermitente, es que, me rasca la nariz, es que si una persona tiene gastritis, por ejemplo, no debería hacerlo sin supervisión médica. Puedes alborotar en los síntomas, el estómago se puede lesionar o irritar. Entonces, pues eso es como evaluarlo y pues no aplicar como ciegamente igual para todos los casos, o en un momento dado de pronto te funciona, pero a los 6 meses de pronto necesitas otro tipo de técnica si quieres hacer un detox. Yo creo que en últimas un detox debe generar más energía, o sea, que tú sientas que te funcionó, que como lo compruebes. Tienes más vitalidad, más energía, más claridad mental, pero al tiempo que no vayas a bajar los índices de hierro, de calcio, de masa muscular, que no deteriores el funcionamiento, los indicadores del cuerpo, y eso se puede medir objetivamente. Porque a veces la primera sensación puede ser buena o al revés, puede ser mala, pero es por efectos de la depuración en ese momento. Pero si te demoras más de la cuenta o algo así, más de lo que necesitas, puede no ser tan equilibrado para tu cuerpo. También otra palabra clave en todo esto es el equilibrio, buscar el equilibrio que necesita mi fisiología para equilibrarse. Voy a empezar a tomar agua hablando del equilibrio. Y lo que necesita una persona para equilibrarse no necesariamente es lo que otra necesita. De pronto alguien necesita más sabor salado, una sal de mejor calidad. Y otra persona necesita un toque de sabor dulce, que no tiene que ser endulzante. Sabor dulce viene de la cebolla blanca, del zapallo, de la auyama, ¿sí? Es muy relativo. ¿Qué más les puedo decir? Conocí un caso de otra médica, es otra médica distinta a las que estaba pensando ahorita, que tuvo una fisura articular por seguir un ayuno largo tipo cetogénico, ella misma siendo médica. ¿Por qué? Porque levanta pesas y parece que se excedió. Tenía igual, no sé bien los antecedentes, si ella informó en el gimnasio que estaba haciendo esto, o si o las personas que le estaban dirigiendo como que había ido a un curso, algo especial de ayunos, y les habían dado algunas indicaciones y no las siguió, no sabemos. Pero el caso es que sí tuvo una fisura y se la relacionaron con estar haciendo tanto esfuerzo físico sin comer casi nada, o con mínimos carbohidratos.
Entonces, pues eso es básicamente lo que he observado hasta ahora. También me ha pasado que en la mañana, naturalmente, mi cuerpo me pide ayunar un poco. ¿Qué quiere decir ayunar un poco? Que recién despierto no siento mucha hambre, sino sed. Siento naturalmente un deseo de fruta fresca, yogur, si tengo yogur vegano, el que yo hago, yo enseño, yo casi siempre tengo porque me encanta el yogur, y en ayunas me siento que me limpia, que sienta bien el estómago vacío. Llegan los probióticos del yogur directos al intestino, al todo el cuerpo. Bueno, es muy rico. Y le pongo mucho jengibre fresco rallado y me gusta mucho con mango o con otra fruta. A veces también tomo un extracto de piña con todo y afrechito, con albahaca, con jengibre, o sea, como algo así que siento porque para la sed, para hidratarme por todo el tiempo que ha pasado el cuerpo reposando sin recibir nada, como que mi fisiología me pide líquido. ¿Qué más? Pero no así como que de una vez, uy, quiero una arepa con pan, no, no. No me da así como ese antojo. Depende también que también comí el día anterior. Entonces hay que sintonizarse con el cuerpo. Cuando no he estado muy juiciosa, equilibrada en el día anterior, he estado como comiendo poquito, sí me da apetito de algún cereal o algo así en la mañana. Pero en general no. En general, si quiero algún cereal, normalmente es como después de las 11 de la mañana, o no como cereal en la mañana. Porque por mucho tiempo seguí una indicación de una médica cuando yo estaba muy inflamada y empecé en todo esto, que era en la mañana usar semillas y nueces, semillas y nueces tostaditas y irlas variando, a veces combinadas con uvas pasas previamente lavadas porque traen mucho aditivo. ¿Qué más? Y algo caliente, un té verde con dos dátiles, uno o dos dátiles o una infusión de algo, y quedaba muy bien. Pero como siempre, como todo, pues el cuerpo también te pide variaciones. Últimamente, como en los últimos 6 meses, como que me he cansado de tanta nuez, de pronto estaba exagerando. Entonces, no es que es para siempre debo comer esto o comer lo mismo que yo estoy diciendo ahora a todos ustedes, no, sino sintonizarse con el cuerpo. Yo empecé a notar que me estaba como cansando de ciertas nueces y que a veces quería otra cosa. Entonces empecé a hacer, por ejemplo, panes keto. Ahí como que es panes muy ligeros, muy delicados en cuanto a que no tienen carbohidratos, de los que yo también enseño en los cursos, pero que tengan harina de coco, harina de almendra, así, esos sí me gustan temprano, me llaman la atención. O algún queso de los que hago, de almendras con el pan, ir variando. Hago también, me gusta una receta que tengo aquí en la cuenta de Instagram, están mis favoritas. Tengo publicadas para abiertas a todos. Hay una que es de zanahoria con leche de almendras y nueces, del Brasil, que me encanta. Esa también la uso para desayunar. Y así ir variando, ir variando. A veces horneo zapallo desde la noche anterior, auyama, y al otro día le pongo un poquito de leche de almendras, un poquito de esencia de vainilla natural que venga de las varitas, o sea, me invento cositas así para variar. Y trato de que haya proteína, importante, no solamente es el sabor dulce, incluso a veces hago un caldo de miso con tofu también, a veces, que es un desayuno más potente, digamos. Pero si un día me antojo de un tamal y lo tengo, un tamal vegano, pues me lo como. O sea, depende. Claro que normalmente un antojo de un tamal sí sería como después de mitad de mañana. Nunca me ha pasado tan temprano. Eso. Entonces, ¿a dónde iba? Que si he comido temprano, trato de comer temprano. Si es tipo 7 por tarde, 8. Si he comido temprano, es muy relativo. Ahorita voy para allá. También, no tiene que ser tan estricto, ya les explico.
Si he comido temprano, pues en últimas, si hago cuentas, pues sí había una franja de al menos 12 horas entre comida y comida. O al menos cuando la primera que inicia es solo fruta con el yogur o solo fruta y después de la fruta normalmente espero como 1 hora, 2 horas, como que ahí mismo no siento o me tomo algo caliente, depende, pero le hago caso al cuerpo. Porque lo que he estudiado también es que la combinación de los alimentos es importante. Y la fruta usualmente la aconsejan consumir separadita de otras comidas para que se aproveche mejor, sobre todo al inicio del día. No, que no quede tan pegada la fruta, porque las malas combinaciones pueden generar inflamación. Así que, y pues como que lo siento natural, también no es tampoco por una regla rígida, sino que no, pues como que no me dan ganas de comer nada más, la fruta y espero un rato, sí, hago yoga, hago algo, sí, algo, y espero un rato y después sí, o voy a meditar y después sí, como el resto. Pero las semillas, las nueces bien rotadas son algo que con frecuencia me provoca. Y aquí hago énfasis en que el cuerpo se puede saturar, como ya lo mencioné. He visto autores de libros de Raw Food, que es una línea de cocina que me gusta mucho, basada en nueces, semillas, incluso se hacen galletas, no crean que solamente raw en español es crudo, pero no es ensaladas y eso no, sino en general, sin usar estufa, tener texturas deshidratados con base en nueces, semillas y germinados. Y eso es muy interesante, pero he visto y ya me ha llamado la atención un par de casos de personas muy expertas en otros países con libros escritos de raw food que como los conocí, digamos, hace 6, 7 años en sus libros y todo, y ahora los veo y no los veo muy vitales, los veo como que se ven muy demacrados, como que pierden mucho peso y no están un poco por debajo de su peso, como que se desbalanceó la fisiología que en el live pasado llamaba Bata, porque Bata es como la mía, que es metabolismo rápido, delgado, friolenta la persona, con los huesitos más bien marcados, no tanta grasita, carnecita. Entonces una fisiología de esta si come mucho crudo y nada más, que al principio puede sonar, oh, wow, sí, las enzimas muy suaves, como un tipo de ayuno permanente, digamos, como estar muy limpio, porque este tipo de comida, pues, eh, se ve muy natural, sí, es muy interesante, pero puedes desbalancear ese tipo de fisiología. De pronto le caería mejor a alguien más CAFA, que es la fisiología que acumula más grasita, que es más calientica, con más musculito. Pero en las personas que estoy pensando ahora, autores de los libros Raw Food, se nota que son bata y pareciera como que ellos siguen comiendo así porque pues promueven esto. Ellos solo comen raw food y aconsejan a las personas que se cambien a comer así, que no tengan estufa en su casa, sino solo deshidratadora a 39 grados. A mí me encanta, yo tengo uno, pero me di cuenta de lo que les estoy hablando. En esta fisiología todo es frío porque 39 grados no te va a dar la llama de una sopa que ha hervido, o sea, la llama interna, la energía o el de un pan al horno. Entonces ellos se ven muy, sí, como ya demasiado delgados con el paso del tiempo, como que no les ha sentado o bien la forma, digamos, de orientarse. Pueden ser otras razones, ¿no? Pero llama la atención. Entonces, a mí me llama la atención es que hay que observar que funciona para uno con indicadores reales y que no. Que tu cuerpo esté más equilibrado, más relajado, con más energía, tu peso esté estable, que tus indicadores estén bien, tu hidratación, tu masa muscular, ¿sí? Que estés bien, que duermas bien. Y si no, pues no está funcionando. Eso es, básicamente. Entonces, bueno, esa era la pregunta. Si luego, si quieren preguntarme algo ahora sobre esto, hay personas que
cuentan muchos beneficios que han tenido con estos ayunos. Y pues excelente, pero recuerden que depende pues de estos otros factores como los que acabo de mencionar. Si alguien va a hacer un ayuno y le empieza a arder el estómago y se aguanta por el ayuno y le duele el estómago, pero se sigue aguantando y además hace mucho trabajo intelectual durante el ayuno. Yo he notado que el trabajo intelectual eh, tiende a que el cuerpo te pida eh, combustible, no solo agua, o sea, el trabajo intelectual en particular, o no sé si solamente a mí por mi fisiología. Hay que observarse, entonces si uno no le da, pues puedes debilitar el cuerpo, debilitar los riñones, debilitar la energía o dañar el estómago porque te está ardiendo. Entonces hay que ir gradual y si notan algo raro parar y más bien preguntar al doctor. Yo creo que como mencioné en el live anterior, en general no se necesita tanto extremos ni sacrificios, te puede tener el cuerpo y sistema limpio, eh, sin irse como al sufrimiento y a, uy, qué hambre, pero no como, cosas así. No lo veo tan indispensable, salvo en algunos temas ya de enfermedades que requieren unas técnicas especiales de ayuno y deben ser dirigidas por un médico. Pero pues si les llama la atención y les gusta, hay personas que les gusta probar y todo esto, pues interesante y ver cómo responden. Bueno, ¿qué otra cosa me preguntaron? Me preguntaron algo muy gracioso y es que yo empecé el live la vez pasada y yo no me di cuenta que tenía acá como un puntico blanco y luego hice así, se cayó y acá tenía otro. Me preguntaba alguien que qué era eso. Entonces les voy a mostrar porque por algo pasan las cosas. Es esta crema. Esta crema, bueno, aquí se les revela la cámara, ya les leo qué dice la etiqueta. Dice Shea Butter. Esto es karité, manteca de karité. Es como, miren, es como sólida, como si fuera una mantequilla sólida. Es una manteca natural de un árbol de África. Yo no vendo nada, ya saben, solo lo cuento como para recomendar, no vendo productos, digamos, nada hecho. Tiene como una almendrita, esto acá, porque viene como en estas vainas en el árbol, del árbol. Y es muy hidratante. Se usa incluso para pañalitis. No tiene olores, nada. Y a mi piel le sienta bien. Depende, por supuesto, todo como así, como con la fisiología. Ay, perdón, me va a sonar porque estoy que estornudo. A ver. Ay. A veces me pasa esto cuando estoy hablando. No había estornudado bien todo el día. Entonces, pero ya sé por qué también, es un recorderis de algo que voy a decir. Entonces, en mi piel genera una capa muy gruesa y mi piel tiende a ser seca, pero de repente si alguien tiene la piel grasa, pues no le funciona igual de bien. Y hace pantalla solar para pieles oscuras. Nunca una pantalla solar leve, por eso digo para pieles oscuras. Aquí en Bogotá nunca me pongo roja ni nada y puedo tomar el sol sin más filtro que esta. Hace años la uso porque pues no es ultra natural y mi piel es muy sensible a los químicos de las cremas, entonces la uso. Esta la encontré más económica por Amazon. Hay diferentes marcas, si les llama la atención buscar, pues miren cualquiera que no tenga aditivos, mejor que sea orgánica. Esta venía en vidrio y me gustó, estaba más carita que otras que vienen en bolsa que he comprado. Pero es muy, es pues, más limpio, ¿no? Además para manipularla. Pues porque yo tenía ese puntico en la cara, porque es que si yo saco un poquito, no está muy diluida, o sea, no es sedosa, tengo que hacer así y a veces me quedan punticos y luego sí me la pongo en la cara, la uso en toda la cara, se mantiene la capa. También se puede usar en el pelo, ahí si el pelo tiende a ser seco, hay cremas, hay incluso jabones que llevan un poquito de esta manteca de karité.
Hay en Colombia, bueno, también en Europa, bueno, me imagino que en más países, está la marca, hay una marca que se llama una tienda francesa que se llama L'Occitane y ellos venden manteca de karité pura. Creo que solo le agregan un poquito de vitamina E. Y la de ellos sí no tiene el problema de que quedan puntos por ahí si uno no la hace bien. La de ellos sí es completamente sedosa, pero es más costosa y me parece que esta es más, sí, a mí me gusta más esta porque se siente más el árbol, más 100% karité. La otra ya es un poquito más procesada, me imagino que la calientan para que quede más sedosita. Me va a sonar, perdón, un segundo me suena fuera de la cámara. Ya, bueno. ¿Qué más? Sí, me he visto en algunos lives que no son en el anterior. Después me vi en otro donde también tenía ese punto y luego se cae. Es excelente también en el abdomen. Bueno, en general se puede usar en las rodillas, en zonas donde puede haber resequedades para hombres y para mujeres. ¿Qué más me preguntaron de la vez pasada? Que si opinaba que era bueno tener dieta de detox o tener un tiempo sin carbohidratos. Pues yo, como ya lo mencionaba antes, yo no soy médico ni soy nutricionista. Creo que cada caso cuando se va a suprimir un grupo de alimentos, debe ser bajo supervisión médica. No sería responsable que yo les diga a todos, sí, sí, dejen los carbohidratos. No, y es que me mostraron un grupo de chicas adolescentes, sobre todo en Telegram, donde hacen retos y es todo sin carbohidratos y ellas ponen lo que comen cada día. Y entonces lo máximo que me permiten es una arepita. Yo me comí una ollada de maíz, de maíz maíz pira, maíz pop que yo hago. Pero el caso es que una arepita, o sea, y así, o nada de carbohidratos. Y la gente, wow, qué bien, y todas felices. Pues, en general son dietas para que las personas pierdan peso, pero pues delicado me parece. Las adolescentes son muy influenciables. Yo a los 14 años tuve anorexia y era obsesiva con las calorías, eso es una enfermedad, o sea, es muy delicado. Y pues si uno está en un ambiente así y entre todos se animan a no comer, pues no sé, delicado. Bueno, es mi opinión personal. No voy a decir nombre del grupo ni nada, pero sí, pues que todas esas cosas existen y en muchos de estos casos recomiendan a la gente que no use ningún carbohidrato. Em, yo pienso que por algo existen todos los grupos de alimentos. Les digo mi caso particular. Yo procuro ser responsable conmigo misma, con mis comidas, y en cada comida me propongo tener todos los grupos de alimentos, no solo de uno. Entonces yo debo tener carbohidrato, debo tener vegetales, que no es la lechuga, ¿no? Hay que pensar amplio con los vegetales y que sea una gran parte del plato. Eso creo que debe ser un cambio cultural. ¿No cree que es un poquito ahí de vegetales? No, el cuerpo, veo que eso sí aplica para todas las fisiologías, responde muy bien por fibra, equilibrio de azúcar cuando comemos más vegetales. Vegetales calientitos o tibios, no tiene que ser la ensalada fría, porque en climas, ahorita está lloviendo mucho en Bogotá, por ejemplo, o en fisiologías friolentas y todo, las ensaladas pueden desequilibrar. De vez en cuando está bien, pero que también haya vegetales cocinados, sopitas. Hay muchos vegetales y las personas tienden a quedarse solo en uno o dos. Ya. Hay muchos que yo he conocido en los últimos 5 años. Yo sí, pero no conocía estos vegetales o no los usaba casi, como los berros, las coles de Bruselas, aprovecharlos más. Eh, ¿Qué otro he conocido así últimamente que use más? Ahora uso más los rábanos en un aparatico que se llama Spiralizer y me anima más comerlos así, como quedan en forma de espagueticos y se los pongo encima si quiero dar contraste a algo, una sopa o algo así. No sé, como imaginación y eso también hace que sea divertido con los colores que tienen, las texturas, todo esto.
Bueno, ¿qué más? Entonces dije carbohidratos, vegetales, proteína, por supuesto, proteína. Em, y algo crudo también, pues, a veces un fermentado, un chucrut que haya hecho acá, o un pedacito de queso de almendras que haya hecho. eh, Esas cosas así es mejor hacerlas uno mismo porque si miran las etiquetas tienen mucho nombre raro. Eh, Tienen una apariencia de algo, pero ya eso lo he hablado en otros lives. O sea, un queso de almendras en general, hasta ahora los que yo he visto eh, hechos, que se pueden comprar, primero son muy caros y segundo, muchos traen muy poquita almendra y mucho almidón. Entonces son como mucha harina dentro del queso para simular y sabores. Sabor a leche de vaca, sabor a leche de cabra, sabores, y hacen bien los sabores, son bastante convincentes, pero, pero no, esos saborizantes y colorantes y esos almidones, mucha harina dentro de un queso. Entonces creo que en ese sentido pues se recarga mucho el cuerpo. Sí, la comida que es ultraprocesada recarga mucho el cuerpo. Entonces, bueno, así como para mencionar. Y los carbohidratos que sean de muy buena calidad, no es lo mismo comerse un pan blanco, o sea, que comer el arroz fresco recién cocinado, también variarlos. A mí me cae muy bien, por ejemplo, el plátano, que no está en todos los países, el plátano asado al horno, sí, ese sería el carbohidrato. Si noto que cuando ya comí suficiente carbohidrato, pues mi cuerpo no quiere otro. O sea, si me sintonizo con el cuerpo, me dice ya, suficiente. Si no, no es que me comí el plátano, luego tres papas, luego, no, 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 eso no me pasa. No porque me restrinja, sino que no me dan ganas. O sea, como que el cuerpo además reconoce que ya tuvo suficiente de ese grupo alimenticio. Estar conectado con el cuerpo es muy importante. ¿Qué más? Y algo de postre también, por supuesto, algo de dulce para que haya todos los sabores en la comida y ojalá muchos colores también, porque el color tiene su energía, de eso hablamos hace 15 días en el live y aporta también a nivel nutricional el tener en cuenta la información del color. Eso básicamente. Entonces, eliminar un grupo y además con un estilo de vida activo, si estamos haciendo ejercicio, mucho trabajo intelectual o en un clima muy frío, pues puede desequilibrar o incluso ser un riesgo importante para la salud. Hay que ver, hay que hacerlo con cuidado y bajo supervisión médica si es algo radical. Y en cuanto al tema de bajar de peso, pues o perder grasita donde se ha acumulado y no nos gusta que esté la grasita, que tengo el bananito, cositas así. Pues yo la verdad les puedo decir que cuando se limpia el cuerpo de manera natural, el cuerpo sabe, es muy sabio que debe eliminar. El metabolismo funciona muy bien y de manera muy natural se elimina lo que no debe estar ahí cuando el metabolismo está funcionando bien. Pero para que funcione bien, pues no solamente es pensar como en la superficie del carbohidrato, sino también en otros factores, como si duermes bien, si hay algún tema emocional. Los temas emocionales no trabajados afectan mucho la tiroides y el metabolismo. Entonces, hay otros factores. Si hay congestión, si hay acidez, todo eso no deja que haya un buen metabolismo. A mí me pasó algo muy curioso porque cuando yo empecé a comer basada en plantas, o sea, sin lácteos y sin huevos, sin carnes, fue por una indicación médica porque tenía mucha inflamación y un riesgo de cáncer. No, nunca fui diagnosticada de cáncer, pero sí un riesgo muy alto según la médica que me atendió. Me dijo literalmente que si yo no hacía estos cambios, que ella me decía en 5 años sí iba a tener un diagnóstico de cáncer y me dijo en dónde, además yo quedé aterrada, me dijo en el estómago. Y en mi familia hay muchos casos y muertes por eso. Entonces,
pues yo seguí sus indicaciones y noté casi inmediato que mi estómago mejoró, o sea, no, sin medicación. Pero esto fue una sugerencia de un médico, no lo hubiera hecho si no me lo hizo un médico realmente, porque para mí fue difícil al principio porque no conocía casi ningún alimento de los que ella me decía. Eh, y eso fue ya hace 13 14 años y yo nunca me he desnutrido, nunca me daba anemia, nunca. Y el 95% del tiempo he mantenido esa línea. A mí me ha funcionado, pero, o sea, me funciona comer vegano, pero conozco muchos veganos desnutridos o pasados de peso, con exceso de peso. ¿Por qué? Porque puedes estar con exceso de peso, pero el hígado desnutrido, con deficiencias en las grasas sanas en tu cuerpo. O sea, la apariencia es solamente un detalle, pero puede haber muchas cosas al fondo. Así que esos tipos de dietas para cada persona deben, si se van a hacer algunos cambios, que sean graduales y midiendo cómo van las vitaminas, cómo van los minerales. Y bueno, eso fue. Entonces, en mi caso, cuando yo empecé a hacer esto, el enfoque de ella fue come lo que quieras, pero dentro de esta línea. O sea, come papa, come arroz, pero que la papa sea orgánica, que el arroz sea integral, o sea, de mejor calidad. Y eso me implicó pues cocinar, antes yo no lo hacía. Y ver qué aceites servían de mejor calidad según ella me decía. El caso es que yo empecé a comer bastante, pues carbohidratos y todo, no me restringía, pero sí, incluso pienso que más cantidad de lo que comía antes, porque empecé a inventarme mis panes y cosas así, y a comer más de este grupo de carbohidratos. Y naturalmente, sin hacer esfuerzo, seguía haciendo el mismo ejercicio físico que hacía antes y todo. Noté que la cintura se hizo más pequeña, empecé a eliminar algunos bananitos, pero no hice ni abdominales pensando en eso, ni hice ningún esfuerzo. Simplemente yo siento que en mi caso, no sé si funciona igual en todos los organismos, dicen que sí. Los lácteos, en particular los lácteos de la vaca, por la proteína que se llama caseína de la leche de vaca, genera mucha congestión, mucha flema dentro del cuerpo. Y eso no da acidez y además quita algunos minerales como el calcio, la acidez. Entonces, veo muy frecuentemente que cuando se le baja los lácteos de vaca, el metabolismo empieza a fluir mucho mejor. No es para que me crean, se pueden hacer pequeños ajustes de 1 o 2 semanas y observar solo con un alimento. No es algo extremo, ¿no? Pero siempre y cuando no haya una patología o algo así específico y hay que consultar al doctor. Recuerden una vez más, es bueno que lo siga mencionando, que nada aplica igual a las personas, a todo el mundo. No a todo el mundo le podemos decir coma esto. Recuerdo una persona que vino a unos tipos de asesoría que hago personalizadas para ver los menús, el estilo de vida, cómo duerme la persona, darle a conocer nuevos alimentos para que los use de ciertas formas, cositas así. Y a mí me encanta el tema de los vegetales, como ya lo mencioné, pero esta persona lo primero que me dijo, antes de esas sesiones yo pregunto qué restricciones médicas hay, qué indicaciones. Ella me dijo, no puedo comer casi ningún vegetal. Yo dije, tan raro, pero ¿por qué? Porque ella tiene un tipo de cáncer en la sangre que hace que que tenga exceso de plaquetas, algo así, si recuerdo bien, es que ya fue hace como 6 meses, exceso de plaquetas. Entonces tiende a generar trombos. Y los vegetales verdes tienen mucha vitamina K, que es excelente, es una vitamina importante, pero si alguien tiene ese tipo de cáncer o un riesgo muy alto de generar trombos, la vitamina K ayuda a coagular, entonces puede empeorar la situación y es muy arriesgado. Entonces a ella le restringieron prácticamente todos los vegetales, nos quedamos como con 3. Por eso
es algo delicado y de mucha responsabilidad decirle a todo el mundo que coma por igual, porque tú no sabes en una transmisión de estas o en un canal de dietas de Instagram quién está viendo el canal, quién está oyendo, y de pronto una persona termina la persona en un estado crítico de salud por así sean vegetales u otro alimento. Perdón, me sueno otra vez porque ya. Entonces, bendito sea Dios, eso también es limpieza. Que el cuerpo pueda descansar. Es que estoy comiendo como unas cositas ahí de prueba, que raras que normalmente no como. Yo creo que mi cuerpo no reaccionó tan bien. Sí, a veces hago excepciones y sí, siento que hay que ser flexible. Y el lunes pasado hice una excepción, pero no sé, como que había hecho esto mismo hace 4 años, comer camarones. Pero, ¿por qué? Pues no, no fue nada, no me pasó nada así mal, ¿no? No, de hecho me gustaron. Quería ver cómo y qué pasaba, que no tenía tiempo de cocinar, tenía mucha hambre, había hecho mucha actividad intelectual y física ese día y ya no había tiempo, o sea, ¿qué más comía? Llegué a la casa de mi hermana y los habían hecho, olía delicioso y me provoqué. Y, y pues caserito con un buen aceite y todo, y me comí un buen plato de arroz con camarones y tarde y todo. Y me pasó algo muy curioso que me enseñó varias cosas. Uno es que yo llevaba varios días comiendo una de las tortas que más me gusta que yo hago, una torta basada en nueces de macadamia. Eh, pero llevaba comiendo ya mucho de esa torta y sí empecé a notar que esa torta, ya las últimas tajadas, aunque estaba rica, como que me daba como que no, como pesadez. Esperen que acá está timbrando, es ya. Como algo de pesadez, como que tú notas como que no es como difícil de digerir. Y me di cuenta, el mensaje es que, uy, no tanta nuez, por favor, no tanta macadamia, ya fue suficiente. Y es una nuez y es sana. En cambio, con los camarones no me pasó eso. Mi cuerpo, uy, qué bien, rico. O sea, y eso que los camarones tienden a ser alergenos y cuando niña yo sí tenía cierta alergia a los camarones. Yo no era vegetariana ni nada. Yo no era una niña que comía todo, pero sí me picaba el cuello, me rascaba cuando comía camarones. Y no me pasó eso, pero sí me quedó como cierta, de pronto sí, como una reacción, está así como un poquito de flujo nasal, como de pronto fue, pues que no estoy acostumbrada. Pero en cuanto a la digestión y a sentir que como que el cuerpo los recibió muy bien, estuvo bien. No me quedé antojada realmente, no. De todas maneras sí, como que sentí como que me voy más por la otra comida. Pero en ese momento los disfruté y me siento que me hicieron bien. No es bueno dejar de darle al cuerpo los nutrientes. No, digamos que puedes agotar la energía o tomar músculo que necesitas por no darle la proteína suficiente. No es bueno estar jugando con eso, es mejor ser responsable con el alimento. Sí, sobre todo en fisiologías como la que yo tengo ahora, que, que va muy rápido. Y acá va a ir otra idea que no mencioné el live pasado, que me preguntaban acerca de la hora de comer y por qué yo puedo saber si un alimento el cuerpo lo está digiriendo bien o no, sí, cosas de ese estilo. Es la lengua. La lengua la miran mucho en medicina de India ancestral, en la Ayurveda, como un órgano reflejo. No solamente el órgano reflejo es el iris de los ojos o la planta del pie, también la lengua. Sobre todo al despertarse, es muy interesante. Cuando no se digiere, hay mucho desecho tóxico o hay un hígado muy cargado, un sistema muy cargado, la lengua amanece muy sucia. Y al revés también, ¿no? O sea, al revés. Si digieres bien, amanece muy limpia. Eh, todo esto que mencionaba de qué tan rápido va el metabolismo, qué tan despacio, uno lo puede verificar, el de cada uno. Porque en mi caso particular,
lo que yo, como decía, yo había escuchado que no debía, era bueno comer tan tarde o máximo a las 6, 7. Es como que ya para mí comer más tarde era algo malo. Y ahora me doy cuenta que puedo reevaluar ese concepto en mi fisiología, en mi caso particular. ¿Por qué? Porque para mí es peor si tengo hambre y no como, porque hasta el colon se pone, se paraliza, no se mueve bien y me siento un poco débil y todo. O sea que, y aguantar, no, ya son las, yo antes era así, no, ya son las 7:30, no, ya no comí nada más hasta mañana, porque es malo. Ahora no lo hago así, trato de que sea temprano, pero si no lo logro, como así sea a las 8:30, si tengo hambre, como. Eso sí selecciono más, lo que voy a comer tarde, pues para que no, porque de todas formas el fuego digestivo no es tan ágil como a las 12 del día. Como cosas más suaves, verduras, algunas semillas de girasol tostadas. eh, pero me llamó mucho la atención anoche que realmente tenía hambre y me demoré en comer como hasta las 9, 8:30, 9 estaba comiendo. Y asé un plátano completo al horno, así, plátano. Y esta receta está en Instagram acá. Y abrí el plátano y aparte tenía unas berenjenas picaditas, salteadas, uy, deliciosas. Y al plátano le puse masa madre para que supiera como a queso y mientras se horneaba. Y dije, uy, ya está muy tarde, pero tengo hambre, no importa, comamos. Pues al otro día, o sea, hoy, la lengua estaba completamente limpia. Interesante, porque lo que me solía pasar antes es que si comía así después de 7, 8, y sobre todo carbohidratos, plátanos y cosas así, la lengua pues estaba más sucia el otro día, porque lo que me habían explicado es que el cuerpo no alcanza, no tiene suficientes jugos gástricos para digerir, entonces se quedan acumuladas las comidas ahí, no se aprovechan y pues generan toxinas que luego se ven en la lengua. ¿Qué conclusión podría sacar yo de esto? Que en mi caso, en mi fisiología, cuando tengo mucha hambre, mi cuerpo, mi metabolismo funciona bastante bien, así sea tarde, pero no es igual para todas las personas, ni siquiera para mí misma, eso puede ir cambiando. Los días que hago más ejercicio, noto que está más rápido. Entonces, y también desde como que tú le preguntas al cuerpo qué necesita o te conectas con tu metabolismo, con tu estómago y le puedes indicar que aproveche la comida. O sea, hasta ese punto se puede establecer comunicación cada vez más estrecha con el cuerpo, poco a poco, porque eso es un entrenamiento, es crear esa comunicación. Pero esa ha sido mi experiencia, no es lo que hago siempre hasta esa hora. Normalmente a esa hora no como, pero, pero pues sí, me ha pasado eso. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? De hecho, me acordé ahorita, una vez que fue hace como unos 4, no, 3 años, fui a un matrimonio y no había podido almorzar y uy, llovió y sirvieron la comida del matrimonio como a las 7 de la noche y la novia, una familiar mío, muy amablemente me pidió un menú a mí, a otra persona y a mí, vegetariano, pero no vegano, vegetariano. Ay, y eso se veía buenísimo, pero era una salsa con mantequilla, como unos canelones, uy no, se veían deliciosos, con mucha espinaca y una salsa blanca y yo sin haber comido como con ese frío, esa lavada desde las 10 de la mañana sin comer. No, yo me comí eso. Todo, o sea, casi que pido antes más. Eso y había otras cosas así que pues tenían como su queso y sus cosas como de comida así más de más gourmet. Y me sentó bien, ¿no? Pues no noté, o sea, de vez en cuando no, sí, bueno, pues no he notado nada así. Yo trato de no comer lácteos, ¿no? En general no los como. Y hay cosas que sé que no me sientan bien, ya me he ido conociendo. El huevo, por ejemplo, a mí no me sienta bien.
y he probado en hacer excepciones y eso, y noto como el cuerpo me dice que no. También por la digestión, el metabolismo no, el colon no se mueve, me da un poco de estreñimiento cuando como huevo, incluso si son orgánicos. Y me parece que es un alimento más delicado porque es un óvulo de de otra especie, un óvulo, entonces tiene carga hormonal y pues, pues también va a mezclarse con tus hormonas y bueno, es todo un cuento y sí, sí, como que no me cuadra, no me parece muy natural. Y así, entonces, pues uno va descubriendo, hace poco descubrí, por ejemplo, que los lácteos de la cabra son muy diferentes a los lácteos de la vaca, porque la caseína, la proteína de la vaca, que sí está asociada en estudios serios con el crecimiento de células cancerígenas y por eso es lo primero que a mí me eliminaron, la caseína. No es la misma caseína de la leche de cabra, es mucho más suave digerir la de la leche de cabra. Entonces sí, a veces en alguna que otra excepción, en un sitio me pusieron un poquito de queso feta de cabra pensando que era tofu y yo fui a comer y yo, ¡ah! Esto no es tofu. Uy, pero qué rico. A mí siempre me encantaban las cosas de cabra, siempre, antes de ser vegana. Yo, uy, ¿será que me lo como? Yo iba a protestar. No, sigamos comiendo esto. Y me cayó bien. Entonces me puse a investigar. Cuando yo usaba antes de ser vegana leche de cabra, lo que pasó es que sí me empezó a dar náuseas, como un rebote como pesadez. Y me explicó el doctor que es una leche con mucha más grasa en proporción a otras leches porque los cabritos crecen a mucha velocidad, son muy fuertes, muy grandes, no es igual al esqueleto humano. Entonces la acumulación, mi hígado en ese momento estaba enfermo y comiendo tanta grasa no podía procesar esto y me empezó a dar mucho rebote la leche de cabra. De todas maneras, hay otra cosa que ya hablando de todo un poco que pienso y es que la violencia, ya yéndome por el otro lado, vamos de filosofía de vida y eso, y respeto a otra especie que es más vulnerable, más delicada, más pequeñita que el ser humano, como lo es un animalito. No creo que sea necesario, es más una costumbre cultural. eh, de que, como una idea en la cultura de que alguien tiene que sacrificar algo, en este caso el reino animal, se tiene que ir una vida para que otro tenga vida, fuerza. Y ese concepto de que alguien pierde para que otro gane, podemos irlo revaluando. En la medida en que lo revaluamos, también lo vamos a expresar en nuestra fisiología y ver que hay muchas otras opciones. En general, si no sé, cuando uno empieza a cuestionar muchas cosas de la cultura, que ese es otro tema de este live que ya voy para allá, y ves el ojo del pescado mirándote en el plato, dices, pero es que es un ser vivo, ¿cómo murió él? ¿Justifica? O sea, no tengo otras opciones de alimento. ¿Cómo murió él? Y murió ahogado, ¿no? Porque le quitaron el aire para él dentro del agua, lo sacaron abruptamente. Y cuando uno ha amado mucho a algún animalito, alguna mascota, sabe en su corazón que lo que más quieres es protegerlo, respetarlo, que su inocencia es tan conmovedora el del animalito, que nunca pensarías en hacerle daño a tus mascotas, que eso se me aguan los ojos porque sí he sentido eso con algunos animalitos que han sido mis mascotas. Entonces eso me lleva a pensar que pues no es menos tal especie que tal otra, entonces ¿por qué si lo hacemos con una especie y no con otra? Entonces, bueno, es eso. Ya digamos que en un extremo, y pues también está la parte química de cuando hay violencia, se genera una química especial, la putrefacina, la cadaverina, y las carnes en general tienen un olor mm, un olor muy pesado que no es el mismo olor de un arroz, de un vegetal, de otro tipo de comida donde no hay esa violencia.
¿Cómo se limpia el hígado graso, Malu? Gracias, yo aquí hablando con el ojo emocionado de mis mascotas. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que no sería responsable de mi parte decir, este es el método para ti, porque hay que buscar las causas de cada persona, ¿sí? Hay mediciones que hacen para el hígado graso. Pero digamos que te puedo dar algunas ideas en general. Si ya estás en un tema más de chequeos médicos del hígado y necesitas verlo con más profundidad, es importante antes de, antes de seguir indicaciones que puedan ser comer mucho de un alimento, cosas así, consultar con el doctor o incluso con varios, tener varias opiniones. Eh, Te voy a dar un ejemplo de cómo esto puede aplicar o no. Hay estudios que dicen que la kombucha ayuda es un fermentado, ¿no? Los fermentados ayudan a limpiar la sangre, a que todo fluya mejor, a eliminar tóxicos y por lo tanto pueden ayudar la función del hígado porque una de sus funciones es eliminar, procesar los tóxicos del cuerpo. Pero tengo una tía con un hígado muy enfermo y el doctor le dijo, ni una gota de kombucha, ni media gota, usted no puede usar eso. Porque en particular lo que ella tiene en el hígado no responde, tiene un tema, la kombucha tiene un nivel de fermentación, con la fermentación y con algo de alcohol que puede tener también la kombucha muy mínimo, pues yo nunca me he mareado con la kombucha o cosas así. Y yo me mareo hasta con 2 sorbos de vino, o sea, pero mi tía lo tiene totalmente prohibido. Entonces, con cosas así, toca dosis muy pequeñas y despacito. Hola Silvi. Entonces, el hígado graso normalmente no viene de la grasa. Yo lo tuve, te voy a contar mi experiencia, pero recuerda aplicar todo esto con pinzas, ¿no? Como acabo de decir, con cuidado. Y en mi caso tenía que ver con desnutrición del hígado, estaba débil porque había algo que me dijo mi médica que se llama glucomerosis hepática. Es que había como unos quistecitos de agua, como que estaban formando unos focos infecciosos en mi hígado. Y primero tenía que sellar y neutralizar eso. Y entonces me dijo y eso le iba a dar más capacidad al hígado cuando se eliminara esto para estar más nutrido y equilibrado en las grasas, en todas las grasas que se necesitan. El hígado necesita buenas grasas y no las tenía. Entonces, primero ella se fue por el lado de que el hígado estuviera libre de esos focos de bacterias y para eso me puso a tomar mucho jugo de mora, mucho jugo de piña. Eh, en mi caso particular, era una médica que diagnosticaba con el iris, no solamente con exámenes médicos, aunque era médica también. No tengo el dato de ella porque vino de paso a Bogotá, vivía en otro país, y era una señora ya mayor y no me dejó un teléfono en Estados Unidos y nunca traté de llamar y no. Pero uno pide la guía y le llega a la persona propia. Por si acaso los diagnósticos de alguien serio, ojalá médico formado en medicina, en temas como el iris son muy interesantes porque pueden ir más al fondo complementando los análisis médicos normales. Entonces, eso yo sí noté que me subió mucho la energía. Y por otro lado, me dijo, vas a incorporar aceite de linaza que tiene mucho omega 3 en tu comida. Aceite de ajonjolí prensado en frío, buenos aceites, mejor dicho. Yo comía mucho en la calle y en la calle normalmente no te van a dar esto para fortalecer también el proceso del hígado y dejar todo lo ultraprocesado y refinado porque el azúcar alborotada en la sangre que tiene que ver con refinados, o sea, cuando la glucosa no está equilibrada, pues eso interfiere en el hígado y es uno de los orígenes que mencionan más frecuentes del hígado graso. Pero hasta donde he investigado puede haber diferentes orígenes, puede haber un origen emocional, puede haber, hay que mirar muchos otros factores, por eso como una visión global. También hay médicos que usan el pulso en medicina ayurveda, ¿no? Ya como órgano reflejo, no los ojos, sino
el pulso de la persona y también por ahí pueden saber un poco más del origen de dónde está. Porque tú sientes, ves un reflejo, o sea, aquí este órgano no funciona bien, pero puede estar conectado con otro órgano, ¿sí? Podrías ver también, hay un live que hice de medicina china en 2 partes, hace unos 6 meses, y ahí explico las conexiones entre órganos, porque por ahí también puedes encontrar, puede estar relacionado con tal órgano y tales alimentos te ayudan a tal órgano. Entonces, así como en términos generales, el hígado también en medicina china está relacionado con el elemento madera y la madera representa el color verde. Entonces, todo lo que sea verde le va a sentar muy bien a tu hígado en general. Los vegetales verdes, porque limpian. El descanso es súper importante. El descanso, dormir a la hora que es, todo esto equilibra mucho el hígado, le deja hacer su limpieza dentro del cuerpo y que no esté sobrecargado. ¿Qué más te puedo decir? Hay un alimento que es súper interesante para limpiar el hígado y la vesícula, que es la alcachofa. Uy, hay una receta aquí en esta cuenta de Instagram de unos alcachofitas guisaditas. Uy, me encanta esa receta. Hacer sopitas, hacer esos guisitos de alcachofas. Tú notas de una como, como un alivio. Y lo mismo el nopal también ayuda al hígado a la digestión de las grasas, el aguacate también es muy bueno. Estoy dando como ideas generales, pero pues como para tu pregunta. La sábila, hay un video acá donde el aloe vera, en la cuenta donde veo cómo saco el gel, lo puedes combinar con limoncito y ese también en ayunas te ayuda a limpiar todo lo que ayude a limpiar, le va a facilitar el proceso al hígado. Entonces, pues por ahí lo que más menciona en términos de hígado graso es de dónde si hay desequilibrios en glucosa, entonces corregir pues este tipo de temas de harinas refinadas, azúcares refinados, ese tipo pero pues no es lo único, es básicamente. Recuerden que esto no sustituye la visita al doctor, nada por el estilo. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? De que me habían dicho por acá. También hay alimentos que interfieren con medicamentos. Por todo eso es que debo ser muy cuidadosa al recomendar cosas. Si la persona que me pregunta, por ejemplo, está tomando algún medicamento y yo digo, uy, el repollo es maravilloso. No, el repollo es demasiado. Pero puede que el repollo interfiera con un medicamento. Entonces es importante preguntar al doctor qué alimentos pueden interferir. Hay alimentos que tienen, así sean buenos, pueden pasar con mucho gusto, con mucho gusto. Todo tiene solución y tu mismo cuerpo también te va mostrando, sí, eso me sirve, porque sientes alivio. El romero también, las plantas que desinflaman, en general romero, jengibre. Estoy pensando. Infusiones, uno cree que el romero como que lo usa, ¿no? Pero se puede usar mucho y es muy barato y y también sirve para el hígado. Muy abundante. Picadito en vez de cilantro se lo pongo a veces a un guacamole. O hago en vez de en la mañana siempre que tomar cacao, no, pues una infusión de romero es deliciosa, que quede amarguita, deliciosa, súper, súper reconfortante. ¿Qué más importante por acá? Bueno, entonces, para completar el tema que había mencionado, quería complementar todo esto con ciertos paradigmas y cosas que veo que son comunes para todos en la cultura y que además nos muestran en fotos que aparentemente nos van a mover la compra de cosas, de ir a lugares, de que hace algo rico. Y no tendría por qué ser así si sabemos qué está pasando en la química de la comida. Y la primera que me ha llamado la atención es la comida marcada con rayas negras.
la típica parrilla, ¿no? Sale la raya negra. En muchas cartas de restaurantes he visto esta comida en las fotos porque a nosotros los clientes nos parece apetitoso, pero no. Incluso, incluso a veces yo digo, no, no me vayan a traer esto con rayas negras, por favor. No, pero es que así es la parrilla, entonces no pidas esto. Y todo es rayado, todo es casi negro y rayado y esto es normal y rico. No, resulta que ahí hay nitratos, hay unas sustancias que incluso se han catalogado como cancerígenas. O sea, no hay que comer comida negra. Sí, doradita un poquito. Incluso ya también dicen que genera unas sustancias, bueno, cuando algo está muy, ya como a punto de quemarse. Pero lo que sí ya está identificado es que estas rayas negras no. Doradito, a mí me gusta la comida doradita, sí, ciertos vegetales y todo, pero una cosa es doradito y otra cosa es comida negra, ni con rayas ni nada. Si me ponen una raya negra yo la raspo, o si el pan me queda un poco negro, lo raspo, me lo como. ¿Qué más? Vi un post hace poco preguntando a alguien qué champú comprar, qué jabón, que porque ella quiere que perdure el olor, que quiere que su pelo huela rico todo el día, su cuerpo, que tenga el olor ahí, ¿sí? Y que no ha encontrado. Y ahí me dio risa porque yo soy todo lo contrario. A mí estos olores que no se quitan del pelo, de los champús y todo lo que me indican es que tienen sustancias que eliminan algo que se llama la volatilidad del aroma. Ya explico. Son puros químicos. ¿Por qué la gente compra más si le queda el olor? Está esa asociación comercial de que a más olor, más rico. Y lo que quiero ahora cuestionar es eso. ¿Por qué? Porque hay una industria, porque hay convenciones sociales, de que eso incluso es de estatus, oler a algo, no oler a nada es como aburrido o como que de pronto va a salir algún olor corporal natural maluco, entonces hay que taparlo. Son asociaciones en el inconsciente colectivo. A mí las fragancias falsas, los sabores falsos, los colores falsos, no me gustan. En primer lugar, no solamente es un gusto caprichoso mío, sino porque muchos son disruptores endocrinos. ¿De qué me sirve oler a una fragancia X de una flor que además es hecha en laboratorio la fragancia? Si estoy interfiriendo con el funcionamiento normal de mis hormonas. Y después nos quejamos que el metabolismo, que el estrógeno, que la progesterona, que la testosterona, que no tengo energía, pues es que nos estamos bombardeando de disruptores endocrinos. Cuando investigamos más a fondo, esto es un hecho, esto ya lo dice la ciencia, pero pues no está en la publicidad de todos los productos porque dicen, no, es que si es un poquito no pasa nada. Pero pues es que es de a poquito en poquito en muchos productos, ese es el problema. Entonces, si quiero un aroma, por supuesto, los aromas, el sonido, los colores son parte de la vida. Y la vez en el live, hace 15 días hablaba de esto, desde la física, de qué rico aprovechar más estos canales de nutrición, de sonido, de color, y también aroma, aunque no lo mencioné ese día. Pero pues busco un aceite esencial real, o sea, si quiero un aroma a lavanda, pues busco un buen aceite esencial real que huela, venga de la flor verdadera de la lavanda y pongo unas goticas en un spray y lo pongo así en la casa. Que se va rápido, pues sí, no va a durar todo el día, no. ¿Por qué no? Porque no tiene químicos para que la volatilidad del aroma disminuya. ¿Sí? Eso es todo. Em, pero digamos que el cuerpo está continuamente expuesto a sustancias químicas
que deben luego procesarse, porque eso se absorbe, no es que solo se quedó en el pelo, entra al cuerpo. Y ahí viene también tu pregunta del hígado, puede estar afectando tu hígado, tu páncreas, tus riñones, porque son órganos que tienen que procesar todas estas sustancias ajenas, artificiales, que no son parte de la naturaleza, como algo sintonizado con nuestro cuerpo para nutrirnos. ¿Sí? Una planta, un aroma romero natural en tu pelo, entra a tu cerebro, entra a tu cuerpo y entra por el canal del tacto, nutre también el cuerpo, ¿sí? Pero si son aromas falsos y todo, el cuerpo, el metabolismo se recarga. O sea, ¿qué hago con esto? Esto no viene de ningún árbol. O sea, el cuerpo no está diseñado para eso. Es como si me pongo a comerme este Kleenex o una esfera. O sea, el cuerpo no hará su mejor esfuerzo, pero lo estoy sobrecargando. Tensionamos el cuerpo, tensionamos la fisiología de muchas maneras y pagamos por eso. Cuando un cosmético o un esmalte dura más tiempo, es el mejor. Eso es lo que nos dicen. Compre este porque es mejor, porque le va a durar más tiempo el esmalte. Pero es que entonces tiene muchos más químicos para que dure más el esmalte. Alguien vi en un artículo que comparaba el esmalte con la pintura de la casa, algo así. Tiene muchos químicos. Incluso he visto gráficas de cómo las hormonas se afectan a los 10 minutos de usar ciertos cosméticos. No quiero parecer aburrida en nada, solo estoy siendo realista. Pueden buscar los estudios y no, yo les se los mando. Es interesante, si uno lo va a hacer de vez en cuando, pues informado al menos, ¿no? O sea, tener más conocimiento de esto. Lo mismo con los productos de aseo para la casa. Hay unos olores muy intensos y pues la gente que dice ese producto es bueno. Pero de hecho ahora me acuerdo que sí, hoy había estornudado cuando estrenaron un nuevo limpiador en mi edificio. De pronto me quedó ese olorcito ahí porque salí ahorita. Y es por eso que estaba estornudando y no por los camarones desde hace 3 días. Porque uy, sí, qué olor tan fuerte. Además que hay narices, mi olfato es muy agudo, pues como que uno tiene sentidos más desarrollados que otros. El mío, él tiene muy, en mi caso, el olfato. Uy, no, qué olor tan intenso. Y estoy segura que muchos van a decir, uy, qué olor tan rico, otras personas del edificio. Yo casi salgo, por favor, no, aléjense de mi área, no me pongan eso en el trapeador. El caso es que sí, no, me tuve que abrir las ventanas y todo. Y eso queda ahí en el ambiente porque los hacen para que dure harto tiempo la fragancia. Entonces, yo a veces salgo de un ascensor y no paro de estornudar porque esa mano, la gente se pone que la colonia, que el perfume, que... y este el espacio tan chiquito. O te da la mano a alguien. Me ha pasado que alguien me da la mano, sobre todo los caballeros, mucho gusto, o sea, o te saludan, te dan la mano y te queda la mano oliendo a la colonia, uy, no se te quita, o sea, me lavo las manos y este olor, me lavo las manos y son colonias caras y, uy, no, es muy, muy intenso. Por supuesto, es difícil decirle eso a una persona, tu jabón está muy intenso, pero pues como que se sienta mal, ¿no? Pero, pero sí, son conceptos de lo que es rico, de lo que es bueno, de lo que tiene calidad, eh, ¿qué más? Eh, y ya para terminar, como pues este live se me alargó, como parece que ya cerrar este tema. Con base en esto, tuve una experiencia la semana pasada en una chocolatería y fue muy gracioso. No voy a decir nombres porque no es mi interés que pues criticar a una marca ni nada de eso. Además las personas hacen su mejor esfuerzo por su empresa, en todo. Muchos casos es porque pues no tienen la información, eso es todo. Y somos humanos, a todos nos puede pasar. Yo tampoco me las sé todas, ¿no? Sino que pues tengo información. Entonces entré a la chocolatería, súper bonita la presentación de todo, que estaba antojada de un chocolate. Y estuve como media hora y no pude comprar nada. Yo ya había estado allá en una degustación y me había gustado uno, pero ya no existía esa barra. Parece que no tuvo éxito. A mí me da mucha risa eso porque me pasa ahora seguido
que lo que a mí me gusta no le gusta a la mayoría, entonces lo dejan de vender. Es como que a la gente prefiere otras cosas. Y pues lógico, el comercio se va pues por lo que más prefiere la gente. Pero es que no se preguntan, no miran las etiquetas o no tienen toda la información. ¿Por qué no pude comprar nada? Porque aunque había chocolates de 80, de 70, de 90%, altos, amargos, concentrados, el cacao tiene antioxidantes y a mí me gustan los altos en concentración. Resulta que casi en todos están poniendo algunas mezclas, por ejemplo, arándanos, listo. Sí, como nueces, ok, perfecto. Pero para hacer más, para acentuar los sabores, ponen en la etiqueta, y yo me di cuenta cuando probé una de las degustaciones, sabor a mora, sabor a fresa. Y ya cuando uno sabe que ese nombre en la etiqueta quiere decir sabor hecho en un laboratorio, simulando a la fresa. Aparte puede que pongan una que otra fresa, pero para hacer más, para enfatizar, ponen esos sabores extras. ¿Qué pasa? Que uno pregunta y le dicen, no, pero es que es un sabor natural. Porque sí, hay dos tipos de sabores catalogados por los que regulan las etiquetas. Sabor natural, sabor artificial. El menos peor es el sabor natural, pero de todas maneras es hecho en laboratorio. No es la fresita liofilizada, no. Es algo de la naturaleza que simula el sabor de la fresa, pero puede ser como en el caso de vainilla. No sé si saben, el caso de la vainilla es un poco impresionante, es investigado. El caso de la vainilla dice sabor natural vainilla, pero son las excreciones corporales de un mapache. Natural sí, porque viene de un mapache, o sea, de algo natural, de un ser vivo en este caso. No me acuerdo el nombre del mapache, es que tiene un nombre, bueno, es fácil de encontrar en Google. Eh, y con base en esas excreciones que además deben torturar al pobre animalito, quién sabe para qué, para lo deben capturar o no sé, eh, simulan lo que nosotros conocemos como vainilla. Y por eso dicen, es la especie o es el sabor más buscado en el mundo, decían en un artículo que vi por ahí, pero el que menos gente conoce realmente cómo es. Porque es una orquídea, es una varita de una orquídea, una planta, y cuando uno ya conoce ese sabor, rápido se da cuenta cuando es el falso y ya te deja de gustar. Aunque debo reconocer que las fábricas de sabores hacen buen trabajo, se asemejan mucho sus sabores al natural. Pero pues de nuevo, el cuerpo está sintonizado con la naturaleza, reconoce lo que viene en la naturaleza, le sirve incluso para equilibrarse como medicina, para equilibrarse. Pero lo que no, lo que está hecho como de manera más forzada, más en un laboratorio, pues no es lo que él, no es el diseño natural que él tiene de lo que él podría digerir. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil digerir. O sea, naturalmente uno no haría un jugo con las secreciones de un mapache, o sea, no se pondría a buscar al mapache a capturar algo así, no lo haríamos. Y así, con muchos sabores. Entonces a mí, particularmente en mis papilas gustativas, sin que me lo digan, yo siento esos sabores cuando son frutos rojos de hechos en laboratorio. Esto no es el sabor de una mora, esto no es. Y ya conozco también lo que sabe a qué sabe una mora deshidratada o liofilizada. Tampoco es esto. ¿Qué es esto? Entonces voy y miro, es que tiene sabor de estos. Bueno, no me interesa. Entonces busque y busque. Y una cosa y otra, y que el colorante, y que, ay, no. Al final, nada. No, o las lecitinas también. Las lecitinas las ponen mucho en la chocolatería. No en todas, hay buenos chocolates, pero a este paso es mejor lo más sencillo y uno mismo en su casa. Yo hago un curso de chocolatería comercial. Porque uno mismo puede hacer sus barras de chocolate y todo. ¿Por qué? Porque casi todas las que vienen hechas tienen otros componentes, como las lecitinas. En mi caso, he notado que la lecitina de soya, tal vez porque la soya en las lecitinas es súper industrial, es transgénica, hace que el chocolate me dé un poco de reflujo, como acidez, que no me pasa con un chocolate al 100 negro.
Entonces, pues es muy relativo. Es muy relativo. Yo acepto que un chocolate al 90 va a tener un poquito de azúcar, ojalá fuera panela, algo más natural. Pero ni siquiera ese es el gran problema, porque uno dice, bueno, es un poquito. Si es 80% en concentración, 20% de endulzante, ok. Pero si uno mismo hace su chocolatina, pues puede usar yacón, puede usar endulzante de palma de coco, puede usar, y esa es su chocolatina, uno la puede hacer. Entonces, pues ese es el punto. Y por eso no, y me empecé a cuestionar eso, porque dije, pero debe ser que a todo el mundo le gusta esto, desde que ponen tantos sabores y es tan buen negocio es tener fábricas de sabores. Sí, las papilas gustativas ya están condicionadas para que eso sea rico e incluso hacen que la gente quiera comer más del producto. Sí, se llama, ahí tiene un nombre técnico, secuestro palatinal, algo así, palatividad. Se sobreestimula las papilas. Y si uno no está acostumbrado, porque no come normalmente cosas así, lo nota y no es agradable. Naturalmente uno, ay, el cuerpo lo, el cuerpo lo rechaza. Entonces, incluso me pasó una vez hace poco con un champú para bebés. No me hallaba, no sabía qué champú usar, todo me olía súper perfume fuerte, falso, o sea, intenso. Nada me gustaba. Entonces, pues voy a buscar el de bebés, el que mi mamá me ponía cuando yo era un bebé. Y lo compré. Igual, esa vaina no se quitaba el olor a eso, o sea, no se quitaba. Y no abría el frasco y me provocaba estornudar solo del olor. Y eso que era para bebés, sí. Así que, pero se pueden conseguir ya yo compraba uno por Amazon que viene sin olor, sin aditivos, basado en aceite de coco, como un espumante y con base en ese y mi leche de coco, echa el coco, hacía mi champú, pero eso ya es un proceso, me cansé, entonces ahora busco ahí ya, hay algunos por ahí que se pueden encontrar más naturales o incluso champús en barra, como en forma de jabón, que no traigan olores así intensos, sino que sean de aceites vegetales y se puede, ya se pueden encontrar más cosas. Bueno, ¿qué otra cosa iba a decir? Me faltó mencionar algo con respecto a, a los detox, ya con eso termino. Y es que hay un concepto que me dio una médica alumna y es el de las calorías activas, porque yo empecé a notar cuando empecé a crear mis fórmulas de panadería, de tortas, de galletas, que estaba comiendo muchas más harinas, ¿sí? Pues harina de arroz integral, yo siempre procuro que sean granos enteros los de mis harinas, pues para que no haya agresiones al páncreas, o sea, como picos de azúcar y cosas así. Aunque yo no soy diabética, pero respeto mis órganos, los valoro. Entonces, no quiero ser agresiva con ellos, como con un amigo. Uno no quiere darle una patada a un amigo o hacerle un dolor o algo así. Entonces, pues trato de ser amable con mi cuerpo. Entonces yo uso muchas harinas para estas recetas, así, en general, para crearlas y empecé a comer mucho. Me acuerdo que incluso una vez les encargué a mis papás como un cuarto de arroba de una harina para hacer unas pruebas de amaranto o algo así. Y mi papá me dijo, uy, yo vivo sola, entonces él me dijo, ¿te vas a comer tú todo ese cuarto de arroz? O sea, no, voy a hacer unas pruebas de panes y todo, pero en últimas pues, me comía casi todo yo. Entonces, pues ofreciendo a algunas personas cercanas, pero soy muy comelona. Y yo empecé a notar que en vez de subir de peso, perdía como estos cositos, los depósitos de grasa que no deberían estar ahí, o sea, como que se iba a ir equilibrando el cuerpo y la ropa me quedaba un poquito más grande en la cintura, naturalmente, pero estaba comiendo más y más carbohidratos técnicamente o más harinas, pero de buena calidad. No, yo no uso trigo industrial convencional, nada de eso, porque es transgénico, o sea, todo lo más natural posible. Entonces le pregunté a una médica que vino a un curso de panadería con Camut y ella me dijo, lo que pasa es que lo que estás comiendo agiliza, se llaman calorías activas, lo que hacen es activar tu metabolismo y te llevan a que el metabolismo esté mucho más encendido, más despierto para eliminar lo que no necesita.
De nuevo, cada fisiología responde diferente. Esto ha hecho que mi metabolismo sea muy rápido. Es mucho más rápido mi metabolismo ahora que cuando era adolescente. Yo en la adolescencia tendía a ser gordita. Entonces, ¿por qué? Pues depende de muchos factores. También de la parte emocional, porque como mencioné, pues esto afecta a la tiroides, de la autoestima también, de eso hablé hace 15 días. Entonces, hay muchos factores, pero las calorías activas pueden ser uno de ellos y con eso te quería cerrar y romper ese mito, que podemos comer más y tener un metabolismo más ágil. O sea, comer más, incluso dormir mejor y dormir más horas y amanecer más delgados. Sí, pero como así, si no troté, si no subí una montaña, si no hice los abdominales. Porque cuando hay un sueño realmente bueno, de calidad profundo, perdón que se movió la cámara, se optimiza la absorción de nutrientes. En eso hay estudios muy interesantes de cómo la parte de convertir los nutrientes en energía celular, de que realmente el nutriente se aproveche al máximo y se libere lo que el cuerpo no necesita, ese tipo de procesos necesita un descanso muy profundo, se hacen en momentos de relajación muy profunda. Si la persona está muy estresada, con mucho cortisol, no duerme profundo, todo eso no hace bien en procesos más refinados de nutrición. Entonces, sí, también he vivido eso, que a veces me voy a un retiro de meditación y como mucho y se supone que uno no está haciendo pues mayor ejercicio porque estás meditando todo el día y comiendo durante 3, 4 días y duermo muy bien, muy profundo y luego noto que, uy, ¿por qué estoy más flaca? O sea, pero no mal de flaca de desganada, sino que en las zonas como, ay, tan chévere, o sea, la cintura está más chiquita, como que el cuerpo está más armónico o perdí algún gordito, algo así. Sí, se va yendo lo que no necesitas, básicamente. Se va yendo lo que no necesitas. Ni siquiera tiene que ser en relación a los gorditos. Puede ser, por ejemplo, una persona tiene una verruguita, un granito que no se cae, y el cuerpo mismo lo elimina. Todo eso también es parte del equilibrio del cuerpo. Entre más esté depurado y más equilibrado esté el metabolismo. Entonces, bueno, eso básicamente para mencionar para algunos factores. También en relación al sueño, cuando no hay buen sueño, se sube la glucosa y por lo tanto se puede afectar un hígado graso. Entonces, ven, hay otros factores, no solamente es la comida. Entonces, acabo de recordar eso. Entonces, no solamente es la comida, sino necesito dormir mejor. ¿Cómo puedo hacer para dormir mejor? Hace poco supe de una empresa que cada vez que entran, o bueno, cada año, algo así, hace un entrenamiento, sobre todo a los ejecutivos nuevos, solo sobre dormir mejor, porque se han dado cuenta que es súper importante tener gente en la empresa que duerma bien y porque les interesa el bienestar de su gente. Entonces hay entrenamientos para eso, técnicas para eso también. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por la atención, con mucho amor. Nos veremos la próxima semana. Les aviso antes si es el miércoles o es el jueves y siempre quedan grabados por aquí. A la orden cualquier pregunta que tengan ahora o después del live me la pueden enviar. Felices sueños, que sueñen cosas hermosas, que tengan una semana linda y estamos en contacto. Hasta luego.